Abran sus Biblias en Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago, este hombre hermano de Jesús, que lo encontramos en algunas de las escrituras, en Gálatas 1, en Marcos capítulo 13, en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 6, llamado Jacobo, y a lo mejor dirán, no sé por qué se llama Santiago, porque más tarde se les agregó Santo Jacob o Santo, y de ahí una abreviación que es Santiago. Así que Jacobo o Santiago, quizá el segundo de la familia de María y José. Recuerden que Jesucristo nació de María siendo ella virgen, concebida por el Espíritu de Dios. Pero Jacobo, quizá por la manera en que se menciona, sin decirlo él, sea el segundo en esta familia. Juan Marcos menciona a los hermanos de Jesús en su evangelio cuando Jesús se presenta ante los líderes religiosos en la sinagoga y cuestionan quién es Jesús. Y Marcos en el capítulo 6, versículo 2, les dicen, ¿no es dicen los líderes, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, en otras palabras, Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No está aquí con nosotros también sus hermanas? Ahora, este Judas que se menciona aquí no es el Judas que se colgó. Era un nombre muy común después de que hubo la traición de Judas hacia Jesucristo. Ya nadie más se mencionaba como Judas. Este es el hermano de Jesús. Simón, Jacobo y José y sus hermanas. Algunos tratan de enseñar que María fue siempre virgen, que el único que tuvo como hijo María fue a Jesús, que los demás eran familiares cercanos, dice la iglesia tradicional, o enseña la iglesia tradicional. O algunos dicen que eran primos o hijos de José de un matrimonio previo a este, lo cual la palabra de Dios no enseña. No sabemos cuál es la razón por la cual la iglesia tradicional sigue enseñando esto hasta hoy en día. Y ponen a María como al mismo nivel de deidad de Cristo, de deidad de Dios, cuando María es una creación de Dios. Ciertamente María fue especial, quiero decirles. María fue especial, a tal grado que Dios la escogió para que a través de ella naciera su Hijo, naciera el Dios en la carne. Pero algo podemos ver a través de Jacobo, hermano de Jesús, medio hermano de Jesucristo, por así decirlo, pero del mismo vientre de María. Jacobo miró a Jesús, al Hijo de Dios, al hombre perfecto, a un humano que no cometió un solo pecado, a un hermano que nunca dijo una palabra que deshonrara a Dios. Imagínense eso. Un hermano que nunca hizo algo que fuera en contra de lo que la ley establecía. Siempre fue un hijo que obedecía a Dios, su padre. Un hijo que honraba a sus padres terrenales, refiriéndose a Jesús. Eso miró Jacobo o Santiago en Jesús. Ahora, ¿cómo sería tener un hermano como Jesús? Imagínense.
¿Cómo sería escuchar a un hermano que siempre quería saber de Dios, que siempre hablaba del reino de Dios? ¿Cómo sería sentarse a la mesa con él? ¿Cómo sería tener a este hermano Jesús, al que cuando decían, ¿quién quiere ayudarnos? Él era la mano primero que levantaba, ese primogénito en esa casa. Me imagino que aquel hermano Jacobo de Jesús fue ciertamente marcado por Jesucristo. Pero sobre todo, ¿cómo sería tener un hermano que siempre oraba a Dios? Que siempre estaba hablando con su Padre Celestial. Todo esto, quiero decirles, marcó a Jacobo. Pero no solamente marcó él su vida. No quiero que pasemos por alto y no quiero tampoco, como iglesia, no vamos a poner a María a la misma nivel de Cristo, de la deidad. Ciertamente María fue especial y es mencionada en Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice que María estaba ahí junto con los discípulos del Señor cuando el Señor les dijo que esperaran en el aposento alto hasta que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos, y estaban también sus hijos, y los menciona. Estaba ahí María con sus hijos, con los hermanos de Jesús. Quiere decir que esa madre llevó a sus hijos a Cristo Jesús. Llevó a sus hijos a tener una relación con el Dios en la carne que llevó ella en su vientre. Imagínense. Qué maravilloso cuando una madre lleva a sus hijos a Cristo Jesús. Qué triste cuando una madre, ¿saben qué? Le preocupan más otras cosas que pasar tiempo con sus hijos en cuanto a las cosas espirituales. Creo que María les enseñaba a sus hijos, les enseñó a sus hijos junto con José a las cosas espirituales de Dios. Vean el versículo 1. Miren cómo se presenta a Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Es la palabra, salud es la única palabra en hebreo prestada ahí en el griego que está ahí. Shalom es la palabra, paz, les dice a las tribus. Ahora, ¿cómo comenzarían ustedes esta carta si fueran hermanos de Jesús? Yo creo que si yo fuera hermano de Jesús, comenzaría esta carta no como la comienza Santiago. Santiago la comienza, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Quizá a lo mejor yo la comenzaría diciendo, yo Jacobo, hermano de Jesús, del Dios en la carne. Yo comí con él, yo estuve con él. Sí, él era el Mesías. Vivimos juntos, vivimos en la misma casa. Yo creo que así comenzaría esa carta. Pero vean la humildad de Santiago. La humildad de Santiago a tal grado de que Santiago, aunque es un hombre que habla directo al grano, no se anda por las ramas, cuando trataba algún asunto, siempre buscaba la dirección de Dios a través de la oración porque lo había aprendido de Jesucristo, ahora su Señor. Había aprendido de Jesucristo cómo Jesucristo pasaba tiempo con el Señor, con su Padre, y ahora él pasaba tiempo con su Señor Jesucristo y con su Padre Celestial de igual forma que Jesucristo. Por eso dice Santiago, siervo de Dios. La palabra siervo es la palabra doulos, de los siervos más bajos que existían en ese tiempo. De los que se quedaban hasta el último para poder limpiar todo, no solamente los que servían, sino los que se quedaban hasta el último para limpiar todo. Se declara un siervo de Dios. Cada uno de nosotros somos doulos de Cristo Jesús, amén. Somos siervos de Cristo Jesús.
Y veo que Jacobo en su humildad, porque tiene una humildad tremenda, no se autonombra. Simplemente se llama siervo de Jesucristo, siervo de Dios. ¿Cómo te consideras tú? ¿Como un siervo simplemente del Señor? ¿Como una sierva del Señor? ¿Estás buscando títulos para que otros te vean mejor? Ahora, ¿cuándo se convirtió Jacobo o Santiago? De acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, dice que Jesucristo se apareció a todos los discípulos, se apareció a otras mujeres y también se apareció a Jacobo. Imagínense eso. Porque en cierta ocasión sus hermanos fueron cuando él estaba predicando y le dijeron, te hablan tus madre y tus hermanos. Una de las escrituras dice que pensaban que estaba fuera de sí. Y le dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y apuntando hacia los que estaban ahí, le dijo, ellos son como mi familia, tan cercanos como mi familia. El que hace la voluntad de mi Padre es tan cercano como mi familia. Lo que quiso decir el Señor. Estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. De igual forma, Santiago a lo mejor teniendo duda de que él fuera el Mesías, porque si Jesucristo escondió su divinidad de una manera especial, cuando él se apareció, imagínense a Jacobo, cuando Jesucristo se apareció a Jacobo, fue su conversión. Miró al Dios vivo, miró a Jesús vivo. Lo miró cuando fue encarnecido. Quizá María, su madre, le contó a Jacobo cómo su hijo fue traspasado con aquella lanza en su corazón y aún así ahora miró a Jesús vivo. De igual forma, nosotros conocemos a nuestro Señor, sabemos que Jesucristo está vivo, amén. Jesucristo está vivo. No servimos a un Jesús muerto, no seguimos a un líder muerto, seguimos a un Jesús vivo, a un Jesús que está a la diestra del Padre y está en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y vean lo que sigue diciendo, no solamente se llama siervo del Señor Jesucristo, sino también le escribe a las 12 tribus que están dispersas. Siglos antes las 12 tribus fueron dispersas. Siglos antes, solamente volvió una cantidad muy pequeña de Babilonia. Creo que fueron los que menciona en Nehemías 50,000 personas, de 2 millones de judíos, de 2 millones que fueron dispersos, imagínense. Solamente 50,000 vuelven a reconstruir Jerusalén. Esas tribus quedan dispersas, esas tribus un día están en todo el mundo y un día el Señor las va a sellar antes de que Él venga y establezca su reino sobre la tierra. Cuando el anticristo se levante, este líder europeo diabólico con sangre judía que se levantará contra Israel y hará un desastre mundial. 140,000 judíos, 140,000 de las 12 tribus serán sellados por Dios y 140,000 siervos de Dios de las tribus se levantarán en todo el mundo y le dirán: no obedezcan a ese gobierno mundial, no reciban la marca en sus frentes y en sus manos. Interesante lo que ahora vemos, ¿no? Que ahora se está tratando de establecer una sociedad sin efectivo. Una sociedad que puedan controlar más. Pero Santiago no le escribe esas cartas solamente a las 12 tribus. Le escribe, Dios nos escribe estas cartas a toda la iglesia en cualquier tiempo, en cualquier ciudad, y nos escribe a nosotros como iglesia aquí en esta ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Nos escribe esta carta. Santiago era conocido como el de hombre con rodillas de camello. ¿Han visto a los camellos, las rodillas, cómo se les ponen?
¿De dónde creen que aprendió esto este hombre? Era conocido como de rodillas de camello porque pasaba mucho tiempo de rodillas hablando con su Dios y con el Señor Jesucristo. Siempre oraba, siempre hablaba con su Padre Celestial. Ahora él como siervo hablaba con su Mesías, con el Dios que había estado en su familia y que a través de la resurrección llega a su conversión de Jacobo. Tengo caminando con mi Salvador 37 años. Voy a cumplir 38 años en septiembre. Desde que Jesucristo vino a mi vida, que estaba perdido, y me aceptó como su hijo, y me perdonó todos mis pecados. Así que cada vez que veo más, que paso en la vida, veo más la necesidad de pasar tiempo de rodillas delante de mi Dios. Jacobo era así. Que cada uno de nosotros sea como Jacobo y que cada uno de nosotros sea conocido como el de rodillas de camello. El que se postra ante Dios. El que pasa tiempo en cualquier lugar doblándose y postrándose y adorando al único Dios verdadero, al Creador del universo. ¿Dónde es ese lugar donde ustedes van y pasan tiempo con el Señor? ¿Es esa banca allá afuera de su casa? ¿Es debajo de ese árbol que está junto a su casa o ahí en su propiedad? ¿O es su cuarto donde pasan tiempo más con el Señor? ¿Dónde es el lugar donde pasan intimidad con el Señor Jesucristo? Donde doblan sus rodillas y le dicen, Señor, no me voy a levantar, Señor, necesito de su bendición en este día. Donde le pueden decir, Señor, no me quite los problemas, solamente hágame más fuerte. Para que cuando salga de ellos, solo usted y nadie más que usted reciba la gloria y la alabanza. ¿Cuántas veces nos hacemos evadidores de problemas? Señor, y nos arrodillamos y le decimos, Señor, por favor, quíteme este problema. No, fortalézcame en este problema. Y permítame, Señor, ver su grandeza en esta dificultad. ¿Cuánto tiempo pasan a solas con el Señor? ¿Unos minutos solamente? Vean el versículo que sigue, el versículo 2. Por eso Santiago era conocido como el de rodillas de camello, pero que también nosotros pasemos tiempo delante del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vean eso, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es interesante porque la palabra en griego para pruebas y tribulaciones es la misma palabra. Es decir, que Dios manda a nuestra vida pruebas y permite tribulaciones para que seamos fortalecidos en nuestra fe para con Él. Pero muchas veces los hijos de Dios tratamos de salirnos de esas pruebas. Tratamos de evadir esas pruebas. Pero el Señor nos habla a través de Santiago y dice, tengan gozo cuando estén en diversas pruebas. Ahora, las pruebas vienen de Dios. Las tentaciones vienen de Satanás. Pero cuando Dios permite una prueba, es para poder mostrar qué tan fieles somos a Él y mostrarle a las tinieblas, a la de oscuridad, a los
seres espirituales en rebeldía, a los ángeles caídos y a los demonios, y poder mostrarles cómo un hijo de Dios le cree a Dios aún en las pruebas. Ahora, ¿gozo en medio de las pruebas? Ahora, es gozo en medio de las pruebas, no felicidad, no alegría, gozo. Hay una gran diferencia entre felicidad y gozo, entre alegría y gozo. La felicidad la produce algo momentáneamente. La alegría lo produce una situación a nuestro alrededor por un momento. Si el equipo que le vamos nosotros mete un gol, wow, produce una alegría y hasta brincamos, wow, sí. Eso es una alegría, pero el gozo solamente viene de Dios. ¿Cómo puede estar alguien con gozo? Alguien que perdió su salud, su trabajo. ¿Cómo puede tener alguien gozo en medio de las tribulaciones y de las pruebas? El Salmo 16, versículo 11 nos dice algo muy interesante. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En medio de las tribulaciones, el enemigo usa las tentaciones para que acudamos a cualquier persona, a cualquier otra fuente de felicidad, menos a Dios y a nuestro Cristo. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Creo que cuando en realidad alguien está en pruebas y luchas, cuando le preguntan, ¿cómo estás? Bien, ahí pasándola. Creo que eso no es gozo, hermanos. Creo que las circunstancias lo están absorbiendo o la están absorbiendo a esa hija de Dios o a ese hijo de Dios, más que la presencia del Señor. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Cómo está tu matrimonio? Y a lo mejor no está muy bien. Y a lo mejor dice, ¿cómo está tu matrimonio? Bien, por fe, bien. Sé que Dios va a obrar. Y eso muestra el gozo que tiene al estar pasando tiempo en la presencia de Dios. La única fuente que va a producir gozo en nuestras vidas es ir a la presencia de Dios. Igual que Jacobo, él pasaba orando tiempo con Dios, su Padre, y con su Señor Jesucristo. Y pasaba tiempo con su Padre celestial, y eso producía gozo en su corazón. Y no habla solamente de gozo. Vean lo que dice ahí, sumo gozo. La palabra sumo es mucho, mucho gozo. Jóvenes que están aquí, a lo mejor recuerdan cuando iban y visitaban a la muchacha, o la muchacha venía a visitarlos, el muchacho, wow, su presencia producía ¿qué? Gozo. La presencia de Cristo produce ¿qué? Gozo. Porque sabemos que todas las cosas trabajan para bien para los que, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Cualquier tribulación, cualquier prueba, incluso las tentaciones que pudieran venir del enemigo, podemos someternos al Señor, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Pero debemos someternos a Él a través de su palabra. Las pruebas que Dios permitió en Job eran para mostrarle a las tinieblas y espíritus en rebeldía que cualquier hombre, cualquier ser humano, aun a pesar de las luchas y tribulaciones, pérdidas familiares, materiales, de salud, el hombre que tiene una relación íntima con Él, le será fiel si solo espera en Dios. Y siempre que Dios permite una prueba, alguna tribulación, alguna pérdida inesperada de algo o de alguien, el enemigo usará eso y usará esa
tentación, esa prueba para convertirla en tentación, para que alguien cercano a ti venga y te diga, maldice a tu Dios y muérete. Imagínense eso. Usará al mejor amigo para que te venga y te diga, ¿crees que Dios está contigo ahora? Ve todos los problemas que tienes. Siempre habrá alguien que a lo mejor te dirá, ¿dónde está tu Dios ahora? Mira cómo se desbarata todo enfrente de ti. Y entonces escuchas al Espíritu de Dios decirte, nadie podrá apagar el fuego que yo he comenzado. Nadie podrá hacerlo, solo obedéceme y guarda mi palabra. Y trae Dios una fortaleza. Así que aquellas personas que vengan, que el enemigo use, hagan lo que Job hizo. ¿Por qué hablas como un insensato o una insensata? Habemos de recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Sea el nombre de Dios bendito. Amén. Sea el nombre de Dios bendito. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro gozo. Y aún en las dificultades podemos decir lo que dice el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Él oyó mi voz desde su templo. Señor, vea la tribulación por la que paso. Yo no sé por qué tribulaciones estés pasando en estos momentos. El Salmo 121 nos dice que cuando clamamos a Él, y su palabra nos dice en el Salmo 16 que hay plenitud de gozo en su presencia. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En Hechos 8, la iglesia estaba siendo perseguida. Todos fueron perseguidos, menos los discípulos del Señor que se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás fueron perseguidos para ser encarcelados. Y donde quiera que iban siendo perseguidos, predicaban a Cristo. Y muchos eran libres de sus enfermedades y de las ataduras de los demonios. Y dice que las ciudades donde ellos llegaban se llenaban de gozo. ¿Por qué se llenaban de gozo? Porque ellos llevaban el gozo, llevaban la presencia de Dios, llevaban a Cristo Jesús. En medio de la persecución, en medio de la tribulación, tenían sumo gozo. Cuando usted llega a algún lugar, ¿cómo llega? ¿Cómo estás? Ay, ahí ando. ¿Trae gozo a ese lugar? ¿Con cuáles personas les gusta pasar más tiempo? ¿Con las depresivas? ¿Con los gruñones? ¿Con los que siempre se están quejando? No, ¿con quién nos gusta pasar tiempo? ¿Con quién? Con los alegres, amén. Con los optimistas. Con los que dicen, hermano, estoy pasando por estas pruebas, pero Dios es más grande que las pruebas. Alabado sea el Señor. Y donde quiera que llega el gozo que es Cristo Jesús en sus vidas, porque han pasado tiempo en la presencia del Señor. Y ese, como dice el versículo 2, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Déjenme les digo una cosa. La paciencia no se aprende a través de algunas predicaciones. La paciencia solamente se obtiene y solamente viene a través de las tribulaciones. Así que cuando tenga alguna tribulación, alguna lucha en su vida, alguna lucha en su matrimonio, alguna lucha en cualquier aspecto, y le digan, ¿cómo estás? Dios me está enseñando paciencia. Amén. Dios me está enseñando paciencia. No se queje. Dígale, Dios está produciendo en mi vida paciencia. Ahora, ¿por qué tenemos que ir a través de las pruebas? Para que nuestra fe crezca.
¿Cómo es que nuestro Dios, aún a través de nuestras imperfecciones, puede seguir trabajando con su plan original en nuestras vidas y para nuestras vidas? Porque es la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo sabemos que vamos madurando en Dios? Si aceptamos Romanos 8:28. Todas las cosas trabajan para bien para los que aman ¿a quién? A Dios. Pero cuando rezongamos y esto no es de Dios, y empezamos no, esto, y si, está haciendo todo mal esta persona, están haciendo todo mal estas personas. No estamos aceptando Romanos 8:28, porque solo Dios sabe cómo trabajar en cada uno de nosotros, amén. Y todo trabaja para bien. Mi pregunta es, ¿todo trabaja para bien? Amén. Si la palabra de Dios nos lo dice, todo trabaja para bien, entonces nos va a traer gozo saber que pasamos por diversas pruebas, pero también nos va a traer paciencia. Y el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. ¿Qué es algo perfecto? ¿Qué es algo cabal? Algo completo, algo que no le falta nada, como dice el versículo 4. Eso es algo perfecto. Eso es algo perfecto. Dios nos lleva a través de las pruebas y las tribulaciones que vienen a nuestras vidas y nos ayuda a crecer en madurez, a ir creciendo, a ir madurando. ¿A quién le gusta seguir y continuar en la inmadurez? Wow, no crezco en esta área. Y fin, viene otra prueba. No crezco en esta área. Y viene otra prueba. El Señor dice, yo no tengo prisa. Ya tienes 50 años, ya tienes 60 años, tienes 40 años, yo no tengo prisa. Y entonces agachas la cabeza y te humillas delante del Señor. Y le dices, Señor, venga pues, voy a adorarlo, Señor, y exaltarle. Cualquier prueba que venga. Si crees que estás completo, no vas a poder aceptar las pruebas que vengan a tu vida. Si crees que estás completo, no vas a aceptar la disciplina cuando alguien te discipline. Vas a patalear hasta más no poder, como lo hizo Jacobo, hasta que luchó con Dios. Y hasta que ya no pudo caminar más, Dios lo humilló completamente. Entonces dijo, Señor, haga su voluntad. Queridos hermanos, que estamos aquí en capilla, estamos en un proceso, amén. ¿Quién no está en un proceso? Estamos en un proceso de crecimiento. No somos obras terminadas, somos en obras en construcción. Y debemos de tener un rótulo que diga, peligro, zona en construcción. ¿Sí? Pero cuando vengan esas pruebas, podamos decirle al Señor, Señor, siga obrando en mi vida. Permítame ser un siervo como Señor lo fue Jacobo. Si alguno de vosotros, vean el versículo que sigue, si alguno de vosotros, versículos 5 y 6, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vean, al pasar por las pruebas, por lo regular, esas pruebas que vienen a nuestras vidas, nos vienen muchas preguntas a nuestra mente. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo que le soy fiel? A lo mejor dirán algunos de ustedes, o decimos algunos de nosotros, ¿por qué yo?
Aún si Dios nos da la respuesta, no quita el dolor, hermanos. Aún si Dios nos dice, esta es la razón, no nos va a quitar la tribulación, amén. Así que Dios quiere producir en nosotros sabiduría. No solamente quiere producir que tengamos intelecto y saber, ya sé por qué me vino esto, no. Sino ¿por qué? Para que tengamos sabiduría. No solamente para poder tener la respuesta, para que tengamos sabiduría. Vayan conmigo ahí a Proverbios capítulo 8. Pongan una marquita ahí en Santiago. Vean lo que dice Proverbios capítulo 8, lo que es la sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría cuando está pasando a través de alguna prueba y dice, Señor, no sé por qué estoy pasando por esto, no sé por qué tengo tantos problemas en mi matrimonio, no sé por qué tengo tantos problemas con mis hijos. Y vean el versículo 1, ¿no clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. Y vean el versículo 4, y les dice, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, ¿entrar en qué? Oh, wow, cuando veo eso digo, Señor, este hombre tan simple y tan necio, Señor, voy a entrar en cordura, Señor, cuando, Señor, no sé por qué estoy pasando por dificultades, pero busco la sabiduría suya. Busco la sabiduría. Vean el versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, dice la sabiduría. Es una preencarnación, la sabiduría es como personificándose y hablando. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es el fruto que el oro y que el oro refinado, y el rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, y por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Interesante. ¿Cómo tenemos sabiduría los hombres simples y necios? ¿Cómo tenemos sabiduría? Y quiero que podamos ver la manera en que el pueblo de Israel buscaba la sabiduría cuando querían entender algo con claridad de una manera personal. Cuando alguien quería saber algo sobre un asunto, ¿debo de casarme con esa persona? ¿Debo de vivir en ese lugar? ¿Debo de tener ese trabajo? Iban ante el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote en su pecho tenía estas 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel, diferentes piedras preciosas. Y detrás de ese pectoral tenía como una bolsita, y dentro de esa bolsita tenía 2 piedras que se llamaban, ¿recuerdan? Urim y Tumim. Y es interesante porque Urim y Tumim, Urim es luz, significa en hebreo. Y Tumim significa perfección. Y solo la luz perfecta puede darnos dirección, amén. Jesucristo dijo, ¿yo soy qué? La luz del mundo. Así que cuando alguien de las 12 tribus de Israel, alguna persona de alguna familia quería saber algo, tenía que ir hasta Jerusalén ante el sumo sacerdote y preguntarle que si era la voluntad perfecta que esa persona hiciera algo, pero tenían que ir al sumo sacerdote. De igual forma, Hebreos nos dice que nuestro sumo sacerdote es ¿quién? Cristo Jesús. Y nos lleva en ese pecho, en su pecho nos lleva como piedras preciosas.
Ahora, como dice Proverbios, que acabamos de leer, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No solamente nos va a dar riquezas, y me refiero a riquezas espirituales, aunque en veces también Dios bendice de una manera material, pero lo material siempre será temporal y las cosas espirituales serán eternas. Y el versículo 20 dice, por veredas de justicia, ¿qué dice? Me guiará. Entonces hay una dirección correcta de parte del Señor. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿debo de hacer esto o no debo de hacer esto otro? No tenemos que viajar a Jerusalén. Dice Santiago, si a alguno falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídalo a ¿quién? A Dios. ¿Y cómo lo va a pedir a Dios? ¿Con 3 segundos de oración? ¿Cómo lo hacía Jacobo? ¿Recuerdan? Creo que es en Hechos capítulo 8, donde tienen una dificultad, donde los gentiles, los judíos querían circuncidar a los gentiles y les decían, para poder ser salvos no solamente necesitas recibir a Cristo, también necesitas circuncidarte. Y el asunto, la discusión no fue pequeña, fue una gran discusión. Pero Jacobo es el que da la respuesta. Arrodillado le dice: Dios, denos sabiduría. Díganos qué dice su palabra. Y Dios le da la respuesta a Santiago. Y le dice: solamente díganle a los gentiles que se abstengan de fornicación. Que se abstengan de ídolos. Porque detrás de los ídolos hay demonios. Que se abstengan también de ahogado, de cuando un animal era ahogado no podían comérselo porque tenían que cortar su cuello para que se desangrara, no podían comer la comida, la carne con su sangre. Y también de sangre. Dios le dio la sabiduría, que nomás que se abstengan de eso. No tienen que circuncidarse. Yo creo que cuando escucharon los gentiles que no tenían que circuncidarse, se levantaron y fueron los primeros pentecostales. ¡Gloria a Dios! No tenían que sufrir. Dios les dio sabiduría. Pero quiero dejarlos con estos 3 puntos. ¿Cómo podemos tener sabiduría nosotros en medio de las dificultades? ¿Cómo podemos pedirle al Señor y saber algo específicamente sobre un asunto de una manera personal? Si tienen en qué apuntar, apúntenlo. Creo que de estas 3 maneras encontramos sabiduría como lo describe su palabra. Las 12 tribus de Israel simbólicamente eran representadas por esas piedras. Esas joyas que llevaba el sumo sacerdote en esa pectoral, en su pecho. Zacarías capítulo 9, versículo 16 nos dice que su pueblo, el pueblo de Dios, son como joyas en su tierra. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que cada persona de las que con las que están sentados ahí enfrente o atrás de ustedes o al lado de ustedes, es una joya para Dios. Somos joyas para Dios. A veces no parecemos joyas, ¿verdad? Pero somos joyas para el Señor. Nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, sabe que somos joyas para Él. Y la sabiduría existe entre su pueblo, hermanos. Proverbios 11:14 dice: donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Yo no necesito congregarme, dicen personas. Yo no necesito estar con otros cristianos. Yo nomás me voy a juntar con los cristianos una vez al mes.
Y voy a saber la sabiduría de Dios, voy a saber el perfecto camino del Señor, porque tengo a Cristo Jesús. No, la sabiduría está ¿dónde? Yo le doy tanta gloria a Dios por cada líder de Capilla Puerta del Manzano. Porque en las dificultades difíciles que nos hemos juntado, hemos podido, Señor, por favor, diríjanos en esta situación tan difícil. El Señor, a través de las palabras sabias dentro del pueblo de Dios, dentro de los líderes, se llega a alguna decisión, se tiene que hacer esto. Pero las personas que no se juntan, a lo mejor las que vienen nomás cada mes, dicen, no sabemos por qué están haciendo esto. La sabiduría está donde está el pueblo de Dios, hermanos. Así que si necesita sabiduría, necesita estar escuchando la palabra de Dios, necesita estar con aquellos que adoran al Señor, necesita estar con aquellos que tienen tribulaciones y aún así tienen sumo gozo. Amén. Pero número 2, no solamente la sabiduría está a través de su gente, del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo Jesús, de lo que Dios ha establecido, sino también la sabiduría está a través de su palabra. El Salmo 119, 105 dice, y ya voy a terminar con esto, dice, ¿dónde encontramos la sabiduría? También a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ha habido en mi vida personal, incluso ministerial, asuntos que no sé qué hacer en cuanto a alguna situación específica. Le oro a Dios, pasamos tiempo a Dios orando y pareciera en veces como si Dios no hablara, pero a través de la palabra, preparando los estudios o escuchando alguna prédica de la palabra, el Señor habla. O alguien que me manda un devocional y escucho ese devocional de la palabra y entonces la claridad de Dios viene para poder hacer la decisión. Así que la sabiduría se encuentra entre el pueblo de Dios. La sabiduría se encuentra en la palabra de Dios. Y tercero, la sabiduría es manifestada a través de nuestros corazones. A través de nuestros corazones. La palabra de Dios nos dice en Colosenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Reinará vuestros corazones. Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los encaminará. La palabra integridad es la palabra tuma en hebreo, de donde viene la palabra ¿qué? Tumín, que quiere decir perfección, dirección perfecta de Dios. Así que cuando alguien es íntegro, no el que habla que dice que es íntegro, sino el que muestra que es íntegro a través de su carácter. Porque muchos pueden hablar de integridad. El hablar es barato, hermanos. El hablar es fácil. Pero alguien que es íntegro, podrá decirle al Señor, Señor, deme sabiduría para poder saber, Señor, la dirección en cuanto a esta situación. No le pedimos a Dios y le decimos, Señor, deme sabiduría de las curiosidades que pudieran pasar. No, deme sabiduría, Señor. Estoy comprometido con usted y con su palabra, Señor. Pase lo que pase, Señor. Le duela a quien le duela. Señor, mi compromiso es con su palabra, Señor. Y aún así, cuando hacen eso, ¿saben qué? La integridad dice, encaminará, como dice Proverbios, y lo leíamos ahorita en Proverbios 8. Encaminará al justo. La integridad encaminará al justo. Vayan conmigo de nuevo ahí a Santiago y terminamos con un versículo.
Alguien que es íntegro es una persona que no cambia de parecer. Una persona que es íntegra, su palabra vale mucho. ¿Por qué? Porque sabe que representa a Dios. Que su sí sea un sí, dijo Jesucristo, y que su no un ¿qué? Un no. Porque lo que viene más de eso, ¿viene de dónde? Del maligno. Así que cuando una persona dice, sí voy a hacerlo, pero no, me habló mal esa persona, no lo voy a hacer. Así que alguien dice, voy a poder hacer estas cosas, pero no me siento a hacerlo. Mis emociones me dicen que no. Yo sé lo que la palabra de Dios dice, lo que agrada a Dios, pero ahorita mis emociones me dicen que no. Eso muestra lo que dice el versículo 8 de primera, ahí en el capítulo 1 de Santiago. ¿El hombre de qué? El hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante. Y vean la palabra en todos ¿qué? Sus caminos. No sabe por qué camino tomar. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el que esté falto de sabiduría, Dios nos guiará con perfección cada día. Por eso dependemos de Dios, hermanos. No dependemos de una fórmula. Cuando no sepan qué hacer, escuchen esto. Cuando no sepan qué hacer, no se apresuren a hacer las cosas. Señor, no sé qué hacer. Ya sé qué voy a hacer. No se apresure. Diga, Señor, por las siguientes semanas, Señor, voy a buscar su rostro, Señor, voy a congregarme, Señor. Tenía mucho sin congregarme, Señor, pero voy a seguir congregándome cada semana, Señor. Por las siguientes semanas, Señor, voy a buscar su presencia, voy a buscar su sabiduría en cuanto a la situación en mi familia, en cuanto a la situación en mi matrimonio, en cuanto a la situación a qué trabajo debo de tomar, Señor. Señor, voy a buscar su presencia entre su pueblo, Señor. 2, voy a buscar su presencia en su palabra. Número 3, voy a buscar su presencia como lo mirábamos a través de que la paz que sobrepasa en mi corazón, que está en Cristo Jesús, esté ahí, Señor, que haya una paz, pues a ver qué pasa, que haya una lucha. Por eso Santiago nos habla esto. Así que esta semana podamos pedirle al Señor, si están pasando por alguna prueba, decirle al Señor, deme sumo gozo, Señor, sabiendo que esa prueba, Señor, usted la ha permitido. No voy a caer en la tentación del enemigo de acudir a alguien más, Señor, acudir a alguna circunstancia más que no venga de su palabra, que no sea su pueblo de Dios, Señor, para poder saber qué dirección tiene para mi vida. Y 3, yo sé que habrá paz en mi corazón, Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios ahí. El hombre que es íntegro, dice Proverbios, será encaminado en ese caminar que lleva. Será dirigido exactamente. Así que los animo como hijos o hijas de Dios a que oren a su Dios, el hacer su voluntad y el aceptar cualquier situación que venga a su vida como una prueba de Dios para que su fe crezca. Que sigan congregándose. Que sigan teniendo esa luz en las situaciones de la vida y de poder buscar a Dios. Para que el no hacerlo te vas a lastimar tú y vas a lastimar a otros. Por eso dices, alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. Señor, le pedimos que nos dé sabiduría, Señor, individualmente. Que nos dé sabiduría, Padre Celestial. Somos siervos suyos, mi Dios, como Jacobo lo era, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Somos siervos suyos. Nuestro gozo está, Señor, en usted, Jesucristo. No en las cosas que hacemos en el ministerio.
Los discípulos, Señor, llegaron muy contentos y diciendo, aún los demonios se nos someten, ponemos las manos sobre los enfermos y son sanados. Y el Señor les dice, no se gocen de eso, gócense en que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es nuestro gozo. Nuestro gozo es que, Señor, estamos escritos ahí en ese libro y vamos a pasar la eternidad con usted. Y no solamente vamos a pasar la eternidad con usted, pasamos tiempo con usted ahora, Señor, en nuestra vida física. Denos paciencia, Señor. Y ayúdenos a ser perfectos. Que no nos falte nada, cosa alguna, Señor. Y sabemos que el único lugar donde vamos a ser perfectos es en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Que el único lugar de perfección es estar caminando con el perfecto que es Jesucristo. Gracias le damos, Padre Celestial, por su palabra. Ayúdenos a no ser de doble ánimo. Ayúdenos, Padre Celestial, a ser íntegros. Una sola forma en pensar, una sola palabra, una convicción por lo que su palabra lo dice, Señor, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.